Hola, hola gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema bastante particular, pero que es muy repetido, lo he visto mucho, he visto que hay muchas dudas al respecto y que es bien básico, que estamos hablando del ciclo for. Vamos a explicar en detalle qué es lo que hace esta figura, que es transversal a varios lenguajes de programación, no solo existe en Python, y vamos a ver cómo realmente podemos entender qué es lo que ocurre adentro de un ciclo for. Vamos con el código. Entonces aquí yo me encuentro en mi Visual Studio Code, como saben es de los programas que más utilizamos aquí en el canal y que nos gusta. Les dejo el link en la descripción si es que no saben cómo descargarlo. Vamos a abrir una nueva terminal acá para ver qué es lo que muestra. Y vamos a iniciar con una de las formas más utilizadas del ciclo for, que es iterando sobre una lista ya creada. Entonces vamos a crear una lista que le vamos a llamar números, que va a ser igual a números del 1 al 5. Y luego vamos a crear la figura del ciclo for. Vamos a decir for. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una variable. En este caso le vamos a llamar x. For x vamos a ocupar la figura in. Y luego vamos a hacerle referencia a nuestra lista creada. Números y dos puntos. Aquí en este momento es donde le decimos qué es lo que queremos que haga. Entonces en este caso vamos a decirle que imprima, muestre en la consola x a través de la función print. Ya, entonces vamos a ver qué es lo que está ocurriendo acá. Aquí yo creé una variable x. Esta es una variable interna del ciclo for, pero que también tiene un alcance fuera del ciclo. ¿Ya? Lo que ocurre acá es que yo le estoy diciendo que para cada elemento de mi lista números, que yo lo representé con mi variable x, muestre x en la consola. Print x. Le estoy diciendo que cada número, en este caso del 1 al 5, lo imprima. Ahora, ¿qué es lo que ocurre habitualmente? Y es que uno de los principios ¿no es cierto?, de crear código es tratar de que sea lo más entendible posible, no solo para quien lo desarrolla, sino que para quien lo lee. ¿Ya? Entonces, lo que se suele hacer, porque tiene más sentido, es decir, por ejemplo, en vez de decir para x es números, decirle para cada número in mi lista números. Entonces, lo que ocurre acá es algo como esto. Entonces yo le digo, creé la misma variable x, pero esta vez no la llamé x, sino que le llamé número, porque recordemos que este nombre puede ser cualquiera que yo elija. Es como crear cualquier otra variable. Entonces yo le digo acá, para cada número dentro de mi lista números, muestre print número. Ya, entonces eso creo yo, a raíz de eso un poco la confusión, porque también lo que se suele ver es que en vez de números, como la mayoría de los tutoriales están en inglés, le ponen nums, por ejemplo. Y en vez de número dicen num. Y esto se transforma en nums y esto en num. Entonces luego tenemos algo como esto. For num in nums print num. Entonces ahí como que se parte complicando un poco la cosa, pero el concepto es el mismo. Aquí a cada elemento de mi lista nums yo le estoy llamando num. Y simplemente estoy diciendo que imprima cada elemento de mi lista nums. Entonces vamos a darle a ejecutar a ver qué nos devuelve. Y vemos que lo que hizo fue imprimir cada valor de la lista hasta llegar al último, al 5. Ahora, si yo me salgo de mi ciclo for, vamos a quitarle este print, vamos a decirle pass para que no haga nada. Y aquí yo, fuera de mi ciclo for, digo print num, que recordemos es una variable que yo creé internamente dentro de este ciclo. ¿Qué es lo que va a pasar? No me va a tirar error. Efectivamente la variable está creada, pero va a tener el último valor que tomó, es decir, el 5. Si yo aquí imprimo en la consola, vemos que efectivamente me retorna un 5, que fue el último valor que representó dentro de mi ciclo for. Ahora vamos a ver otro ejemplo bastante habitual que se ve con el ciclo for, y es que se utiliza muchas veces con la función range. Entonces vamos a decir, por ejemplo, for x. Recordemos que esta variable la estamos creando, podría decirle podría decirle variable, podría decirle lo que quisiera, pero esta vez le voy a ocupar una x. For x in range, y vamos a ocupar el range y vamos a decirle simplemente 10. Le vamos a decir print x. Veamos qué es lo que sucede y lo analizamos. Fíjense que la consola me retorna una lista de números, es decir, lo que hizo fue mostrar números del 0 al 9. Entonces, ¿qué es lo que podemos inferir de eso? Lo que podemos inferir es que a través del range lo que estamos haciendo es crear
los números del 0, si es que le doy un número, es del 0 hasta el número que le doy sin incluirlo, es decir, hasta el número anterior. Ahora, lo que puede ocurrir también es que yo al range le doy un intervalo específico. Yo podría decirle, por ejemplo, 5,10, y lo que va a ocurrir va a ser que va a mostrar los números desde el número que yo le di hasta el número final menos 1, es decir, el 10 sin incluirlo, en este caso el 9. Y lo que puede ocurrir también es que yo le doy un tercer argumento que se conoce como step o como paso, ¿ya? Que en el fondo es la cantidad de números que va a ir saltando cada vez. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Parte por el 5, avanza 2, sigue por el 7 y avanza 2 más y llega al 9. Y hasta ahí llega porque si avanzase 2 más se pasaría del 10 sin incluir, que es el 9, que ya llegó. Por lo tanto, dicho eso, ya que entendimos lo que ocurre acá en el range, vamos a ver formas un poquito más complejas. Vamos a borrar aquí el terminal para poder verlo más claramente. Y es que, por ejemplo, si yo tuviese un string, le voy a llamar nombre igual data fácil. Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir? Por ejemplo, yo puedo decirle para cada letra in nombre, es decir, aquí estoy creando una variable letra que va a tomar cada elemento de mi variable nombre, es decir, cada carácter. ¿Y qué es lo que le voy a decir? Print, por ejemplo, letra. ¿Y qué es lo que hace? Toma cada string acá. Pero, ¿qué es lo otro que yo puedo hacer? Puedo ocupar la función range y decirle, por ejemplo, free in range length de nombre. Y ya nos partimos complicando un poquito, ¿cierto? Ya partimos aplicando un poco más de las cosas que ya sabemos. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? ¿Qué es length de nombre? Es el largo de la variable nombre, que en este caso corresponde a la cantidad de caracteres que tienes, que si no me equivoco aquí son 9. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Claro, data fácil tiene 9 caracteres. Recordemos, si le pusiera acá un espacio, serían 10, porque el espacio también cuenta. ¿Ya? Entonces le estoy diciendo, para cada letra en un rango del 0, en este caso, al 8, le voy a decir print nombre indexado con letra. Es decir, le estoy pidiendo que acceda, por ejemplo, en el primer caso, range 0, le estoy diciendo que acceda al carácter 0 de mi string nombre, que es la D, y así va a ir siguiendo hasta el último. Va a llegar hasta el length de nombre, que es 9 menos 1, es decir, sin incluir el 9, es decir, el 8, es decir, va a llegar al nombre indexado con 8, que esa es la letra L. Es decir, va a mostrar en la consola lo mismo que mostramos acá, pero de otra forma. Vamos a darle a ejecutar y vemos que efectivamente eso es lo que ocurre. Entonces aquí ya tenemos una forma un poquito más avanzada de aplicar el ciclo for. Entonces, amigos, vamos a borrar aquí la terminal para que no nos confundamos. Para cerrar, no quiero más que recordarles que entiendan que lo único que hace un ciclo for, vamos a volver aquí a nuestro ciclo principal. Lo único que está haciendo un ciclo for es iterar sobre un elemento iterable, es decir, está iterando sobre los elementos de una lista, sobre los elementos de una tupla, sobre las llaves de un diccionario, sobre los caracteres de un string o cual sea fuera el elemento iterable que fuere, ¿ya? Lo importante es que no se pierdan en los nombres que le ponen a las variables y que entiendan que lo único que está haciendo es que en el primer elemento seguido de la palabra reservada for, lo que estoy haciendo es crear una variable. Aquí yo puedo poner cualquier nombre que no sea una palabra reservada de Python. Puedo ponerle lo que yo quiera. Luego viene el in, que lo que hace es verificar si es que esta variable que yo creé está dentro de la variable a la cual yo le estoy haciendo alusión, del elemento iterable. Y luego de los dos puntos, lo que viene es lo que yo voy a hacer con ese
elemento dentro de mi elemento iterable. Y eso es todo lo que está haciendo el ciclo. Entonces, amigos, espero que les haya quedado claro cómo funciona el ciclo for, que es una de las figuras más básicas y repetidas en Python, que les va a permitir construir una infinidad de aplicaciones, de páginas, de lo que ustedes quieran. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya quedado claro. Como siempre, no olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en un siguiente video. Que estén muy bien. Chau, chau.